¿Por qué Futaro, entre todas las quintillizas, elige específicamente a Yotsuba? Y es que tenemos que platicar muchas, pero muchas cosas para saber por qué tomó esta decisión. Creo que está de más decir que te vas a llevar muchos spoilers de la película y el manga de las quintillizas. Entonces, bueno, nada más para dejarte eso en claro. Y es que te voy a decir algo. Si tú me lo preguntaras a mí, el amor no es como un espectáculo de fuegos artificiales en un festival. No es algo ruidoso, extravagante e imponente. El amor para mí es silencioso, es hermoso y es quieto. Es muchísimo más parecido a estar en la cima de una colina viendo el cielo, observando cómo las nubes se mueven poco a poco. Y aunque seguramente no entenderás por qué utilicé este ejemplo, vamos a verlo poco a poco y seguramente lo comprenderás. Y sobre todo, seguramente aprenderemos algunas cosas sobre el amor en este camino. Así que antes de ver por qué eligió específicamente a Yotsuba, mejor veamos por qué no eligió a las demás. Sobre todo empezando con la más popular, y esta es Miku. Porque si ella desde el anime fue la primera en que desarrolló sentimientos románticos hasta Futaro, ¿por qué no fue la elegida? Incluso con Futaro sabiendo que ella estaba enamorada de él, aunque nunca lo hubiera dicho. Y es que este precisamente fue el problema. Y es que si tú me preguntaras a mí cuál hubiera sido la quintilliza con mayores posibilidades de quedar con Futaro, seguramente el segundo lugar se lo llevaría Miku. Pero precisamente, ¿por qué el segundo y no el primero? Y es que tiene todo que ver con la inexperiencia de Miku en temas románticos. La situación con Miku es que llegó a ser de las más cercanas desde el inicio con Futaro. Él tuvo que ir descubriendo que le gustaba todo este rollo de los señores feudales y la historia japonesa para intentar enseñarle. Y conforme fue pasando el tiempo, llegó el enamoramiento. ¿Pero qué pasó exactamente aquí? Bueno, como sabes, Miku aprendió a cocinar porque una de las características que a Futaro le gustaba de las chicas es que cocinaran bien. Y aunque ella era pésima para esto, lo intentaba una y otra vez. De hecho, nosotros como audiencia siempre vimos cómo ella se esforzaba de una u otra manera por hacer feliz en las cosas que creía que le iban a agradar a Futaro. Pero siendo completamente honestos, desde que desarrolló sentimientos románticos por él, se terminó alejando mucho. De hecho, esta misma confusión hizo que dejara de pasar más tiempo con él y que en los pocos momentos en que estaban juntos, ella terminara haciendo berrinches por encelarse de sus hermanas y terminaba haciendo cosas por Futaro que pues a él realmente no le importaban, por así decirlo, como que mucho. Y esta indecisión, fuera de ayudarla, terminó separándola mucho más de él. Obviamente esto tiene todo que ver con las inseguridades propias de Miku. El hecho de saber que podría no ser correspondida en sus sentimientos le daba mucho miedo, cosa que es perfectamente entendible, pero también tienes que entender que Futaro nunca está en la obligación de entender las indirectas de Miku. Es cierto que ella le dio un chocolate de San Valentín, pero la cosa es que le estaba dando chocolates diarios desde enero precisamente para practicar. Entonces digamos que Futaro no lo tomó de la manera romántica, pues porque ya se había convertido a ese punto en una rutina. Y viendo el tema de lo de la cocina, Futaro pensó que Miku simplemente quería superar a Nino, así que tampoco lo tomó por ese lado, aunque nosotros como espectadores era muy evidente porque Miku misma decía que le gustaba a Futaro, él tardó mucho tiempo en darse cuenta de esto. Por lo que puedo decir que de Miku aprendemos la siguiente lección. Está bien ser prudente y aproximarse poco a poco a la persona que te gusta, pero esta persona no está en la obligación de entender tus indirectas o de seguir tus juegos. Si quieres ser correspondido, la única manera de hacerlo es ir al grano y ser lo más directo posible. Está perfectamente bien que esperes hasta que sea el momento correcto y que estés seguro de que le gustas a la otra persona, pero también si te tardas demasiado, la otra persona podría considerarte nada más que un amigo o amiga. Y créeme que va a ser muy difícil que salgas de esa zona. Creo que si Miku se hubiera declarado al final de la primera temporada, cuando ya tenía varios meses de haber estado con Futaro, pues hubiera tenido grandes posibilidades de quedarse con él. Pero entre más tiempo dejaba pasar, esto simplemente se ponía más y más difícil. Porque también debo decirte una cosa, si esperas demasiado, otras personas aparecen. Y en este caso, fueron las otras hermanas de la misma Miku quienes estuvieron interesadas con el tiempo en el mismo Futaro. Y aunque varias de ellas ya sabían que Miku estaba enamorada de él, llegó un momento en que ya no les importó por todo el tiempo que ella estaba dejando pasar. ¿Es esto mala onda? Depende de cómo lo veas. La situación es que si ellas están seguras de sus sentimientos, como por ejemplo Nino, y está Miku quien todavía está indecisa, si la que está segura toma el primer paso, la otra no puede culparlo, puesto a que las personas no las puedes apartar de manera eterna. Por lo que no puedes culpar a otros si toma la iniciativa. Y es que precisamente hablemos de la segunda persona, y esta es Nino.
Si te soy completamente honesto en cuanto a estrategia para acercarse a Futaro, creo que ella fue sin dudas la mejor. En el momento que se dio cuenta que estaba enamorada de él, se lo dijo, y cuando él no escuchó, se lo repitió y más fuerte hasta que entendiera, básicamente. Asimismo, fue la única que nunca cayó en las trampas de Ichika, es decir, no sé, que no le dieran un regalo en su cumpleaños porque iba a estar ocupado con los exámenes, y Nino se puso así como de, bueno, si tú no le quieres dar regalo, pues no se lo des, así mejor, yo seré la única que le dé regalo en su cumpleaños, o sea, lo que digas no me importa en lo absoluto. Para mí lo primero es que Futaro se sienta bien, cosa que de hecho, aunque no lo parezca, sí tomaba en cuenta. Recordemos que su regalo de cumpleaños para Futaro eran unas velas aromáticas porque él decía que no podía dormir bien, así que le compró unas precisamente que te ayudan a dormir. Y sí, estoy completamente consciente que ella es la más egoísta de todas las hermanas y además la peor portada. Y es que no confundamos una cosa, las estrategias que ella aplicó para acercarse y declararse a Futaro, creo que todas estas fueron correctas y lo hizo de la mejor manera. De hecho es increíble porque no solo fue la mejor de todas las hermanas, sino que personalmente también creo que fue una de las estrategias para enamorar a una persona de las mejores que he visto en los animes recientes. Pero si su estrategia fue tan buena, entonces ¿por qué la rechazaron? Bueno, y es que aquí hay dos cosas independientes. Una es el método de cómo te declaras y cómo tratas a la otra persona, y la otra cosa es que si le gustas de por sí a esa persona. Porque puedes aplicar el mejor método de la vida, pero pues si no le gustas a la persona, pues no le gustas y ya, no importa qué hagas, no hay nada que hacer. Y es que créeme, Nino estaba completamente consciente de que podría ser rechazada en cualquier momento, y pues no se equivocó. ¿Pero por qué? Para eso veamos las cosas un poco desde la perspectiva de Futaro, y es que a pesar de todo, Nino siempre fue el mayor problema dentro de la casa de las hermanas, siempre fue la más berrinchuda, la más conflictiva, sin dudar que él tenía que cuidarse a cada momento de ella, porque cualquier cosa mala o mínimamente que luciera mala que él podría hacer, terminaba siendo un gran problema, así que de alguna u otra manera terminó desarrollando un poco de miedo hacia ella. No solo miedo, es más, falta de confianza. Recordemos que la primera vez que lo vio, ella le ofreció agua, pero esta agua venía con una droga que lo hizo dormir, y al final lo terminó mandando hasta su casa drogado. Digo, yo creo que esto fácilmente podría ser denunciable ante la policía, y es que ojalá se quedara solo ahí, pero es que lo hizo varias veces, como en el restaurante del hotel de la segunda temporada, donde literalmente ella, aún sabiendo que él estaba intentando decirle que él no era el tipo disfrazado, ella seguía interrumpiéndolo, tanto que terminó citando al mismo Futaro para comprobar si era Kintaro, el tipo rubio, y resulta pues que obviamente sí lo era, volviéndolo a drogar de nuevo. Y es que precisamente hablando de Kintaro, que era como un alter ego del mismo Futaro, recordemos que él adoptó esta personalidad simplemente para poder rescatar a Nino cuando ella se iba cayendo de un barranco, y luego tuvo que actuar en base a esto pues para que ella no se echara a correr de nuevo y no se pusiera en peligro. A Nino le terminó encantando este tipo, pero recordemos que más allá que por su actitud o cualquier otra cosa, fue por el hecho de que estaba guapo. Para ir directo al grano, a Nino le gustaba la apariencia de Futaro cuando se ponía rebelde, y fue hasta que se dio cuenta de esto que empezó a evaluar todas las demás cualidades buenas de Futaro. Y él obviamente es consciente de que ella se enamoró de él simplemente por una apariencia falsa, y que fue hasta que se dio cuenta de esto que empezó a evaluar todas las demás cosas, pero desde su punto de vista ya era muy tarde, ya no podía confiar en ella, sentía miedo cuando estaba cerca. Claro que la protegió y la cuidó igual que a todas sus hermanas, pero no tenía un rango de confianza lo suficientemente grande como para tener algo a largo plazo con ella. Para ser completamente honestos, dudo muchísimo que Futaro haya siquiera considerado una relación romántica con Nino a largo plazo, y que si alguna vez lo hizo fue simplemente porque fue la primera en declararse, pero viéndolo de manera general no creo que en ningún momento ella haya tenido posibilidades de estar con él. Y es que a esto quiero sumar otra cosa. Si te das cuenta, Nino cambió completamente su actitud hacia Futaro cuando le empezó a gustar, es decir, le hablaba con apodos de cariño, empezaba a tratarlo amablemente, buscaba que se sintiera bien, cosa que nunca había hecho antes. De hecho, todo al contrario, siempre intentaba perjudicarlo, sin contar que su personalidad super ególatra y malcriada seguían estando ahí. Entonces, ¿recuerdas la analogía que hice al inicio del video? Aquel que el amor no era como un festival de fuegos artificiales. Bueno,
Para mí, Nino es ese festival de fuegos artificiales. Está en plena etapa de su primer amor, de su primer enamoramiento, y tiene todas las hormonas y todo el enamoramiento hasta el tope, haciéndola cambiar literalmente de actitud con él y siendo una persona casi completamente distinta. Pero déjame decirte algo, si conoces ya un poco de relaciones, te darás cuenta que entre los 3 meses y el año después de que pasa la etapa de enamoramiento, esta se termina. Es decir, la etapa de enamoramiento es aquella en que quieres estar mucho con la otra persona, quieres complacerla, quieres hacerla sentir bien, quieres que te haga sentir bien y muchos sentimientos bonitos pasan. Pero después de todo este tiempo comienza la rutina, en la cual verás que las cosas quizás no eran tan interesantes, donde te empiezas a percatar de los defectos de esta persona, en donde empiezas a ver realmente cómo es, ya no con los ojos del amor, sino con tus verdaderos ojos, como verías a cualquier otra persona. Y aunque ese deseo de estar con ella siga ahí, seguramente es muchísimo, pero muchísimo más bajo. Y es que con esto te quiero dar un consejo. Las personas pueden llegar a cambiar durante la etapa del enamoramiento, pueden ser literalmente personas completamente distintas contigo, pero una vez que este pase, vas a ver su verdadera cara, así como esa persona también verá la tuya. Quitando esa cortina de enamoramiento, los verdaderos rostros aparecen. Y aunque una persona normal tarde meses en llegar a este punto, la verdad es que Futaro ya lo sabía, ya conocía muy bien a Nino antes de todo esto. Sabría cómo sería Nino una vez se acabe esa etapa de enamoramiento. Sabía que aunque pudiera cambiar poco a poco, seguía siendo una niña malcriada, berrinchuda, inmadura y que probablemente en el futuro pues podría volver a sus conductas de menospreciar a los demás, incluyendo a su propia pareja. Y es que esto, sumado a la casi total falta de confianza que Futaro tenía en ella, pues me hace decir que literalmente nunca tuvo posibilidades de ser su novia. Y hablando de esto, otra persona que no tenía ninguna posibilidad era Ichika. Y es que déjame explicarte, Futaro siempre la vio como una hermana mayor. De hecho, no hay mucho que ahondar por aquí. Ichika nunca se declaró directamente, y aunque Futaro pudo llegar a imaginar los sentimientos que ella tenía hacia él, simplemente para ese punto ya no podía confiar en ella. Y es que Futaro se entera de que le gusta a Ichika cuando Miku se lo dice, pero él se da cuenta que esa chica que habla no era Miku, era otra de las quintillizas disfrazada. ¿Y por qué se da cuenta de esto? Y bueno, esto era porque para este punto él ya era consciente que él le gustaba a Miku, entonces no tendría sentido que Miku, después de todo su esfuerzo, dijera que le gusta a otra de las hermanas, puesto a que le está poniendo el pie a otra de sus hermanas, cosa que Miku no haría, y estaría poniéndole un pie a sus propios sentimientos. Entonces por esto mismo él dedujo que esa no era Miku, y ahora sabiendo que no era Miku, simplemente tendría que darse cuenta cuál de las otras quintillizas estaba suplantando su lugar. Y es que la verdad no era muy difícil, porque ya sabemos que Yotsuba actúa pésimo de cualquiera de sus hermanas, por lo cual ella no era. Aparte de que Yotsuba jamás haría algo como eso, también Itsuki era muy mal actuando como sus demás hermanas. Por su parte, no tendría sentido de que fuera Nino, puesto a que esta ya se le había declarado a él, y decirle que le gusta Ichika sería ponerse el pie a ella sola, por lo cual pues no tiene sentido que lo haga. Y de nuevo, pues Nino es demasiado egoísta como para hacer algo así, aunque sea por sus hermanas. Entonces, por descarte, tenía que ser una de las quintillizas que actuara bien y que además quisiera hacerle un favor a Ichika, y esta no es más que la propia Ichika. Y es aquí cuando Futaro se da cuenta que Ichika estaba intentando sabotear a Miku, literalmente interponiéndose en el camino de una de sus hermanas que sabía que le gustaba a él. Le voy a decir una cosa, Ichika le dice a Nino que ambas luchaban a su manera, pero es que no es cierto, porque mientras Nino se esforzaba literalmente por acercarse a Futaro, hacerle bien y hacerle saber sus sentimientos de manera directa, la manera de luchar de Ichika fue literalmente deshaciéndose de la competencia, perjudicándolas a todas ellas en el proceso y de ninguna manera haciéndoles saber sus sentimientos de manera directa a Futaro. Por lo que cuando se trata de estrategias amorosas, definitivamente la de Ichika fue la peor, porque no solo iba a terminar rechazada, sino que aparte iba a perder la confianza del chico y de todas sus hermanas. Definitivamente creo que todos sabemos que esto no iba a llegar a ningún lado, así que hacer todas estas acciones no hizo más que terminar de cavar su propia tumba. Pero otra de las hermanas que quizás sí hubiera tenido posibilidades era Itsuki. De hecho, si prestas atención a la trama, ella fue la más cercana a Futaro. No solo fue la primera que lo conoció en la escuela, era la primera que fue a su casa, y es más, es la que más tenía contacto con la familia de Futaro. Tanto así que llegó a quedarse en su casa durante una temporada y convivía perfectamente con su padre y con su hermana. No solo esto, sino que en actitud y tipo de madurez, yo podría decir que los dos más cercanos son precisamente Futaro e Itsuki. Si me lo preguntas a mí, personalmente, quizás el
mejor partido para Futaro era la misma Itsuki. Pero si esto era así, ¿por qué no terminaron quedando juntos? Bueno, esto tiene que ver con muchas cosas. La primera es el orgullo. Recordemos que tanto Futaro como Itsuki tienen casi el mismo nivel de orgullo. Itsuki empezó a estudiar sola, intentó separarse de sus demás hermanas, pero en todo momento sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y que solo lo estaba haciendo por orgullo. Aún así no podía evitarlo. Pero a pesar de esta actitud inmadura, siempre supo que era lo correcto. Es más, desde la primera vez cuando drogan a Futaro, termina ella haciéndose responsable de él y llevándolo hasta su casa. Fuera de que era la única que podía tener conversaciones más o menos normales con Futaro, siendo básicamente, si podríamos decirlo así, su mejor amiga, con quien tanto él como ella podían desahogarse, podrían compartir puntos de opinión, podrían discutir básicamente de lo que estuviera pasando en ese momento, y alguien con el que Futaro podía contar en todo momento. Pero entonces, de nuevo, ¿por qué no quedaron juntos? Y es que tiene que ver todo con esto, y es que Itsuki y Futaro se veían como iguales a todo momento, como amigos o incluso como hermanos, personas cercanas que comparten mucho de su vida. Pero esto no necesariamente tiene que derivar en cosas amorosas. Y es que déjame decirte, tal vez algún día en tu vida encuentres a una persona con la cual puedas compartir un montón de gustos, maneras de pensar, que sean iguales en casi todo, y pensarás que por eso es una buena idea que salgan y tengan una relación romántica. Pero no necesariamente es así. Muchas veces cuando quieres que una persona esté a tu lado, lo más probable es que necesiten complementarse, y es muy difícil que una persona se complemente a la otra si no tienen gustos diferentes, si todo lo que comparten es lo mismo, porque puede que para ambos les sea difícil crecer bajo estas circunstancias. Puede que en algún momento ya estén tan acostumbrados a esta mecánica que cuando llega el momento en que uno de los dos se dé cuenta de que tiene sentimientos por la otra persona, quizás ya no funcione. Y esto precisamente le pasó a Itsuki, quien no se dio cuenta bien de sus sentimientos por Futaro hasta literalmente el día del festival escolar, cuando él ya se iba a declarar. Para cuando Itsuki lo besa durante el festival, ya no había nada que hacer. Ahora pasemos con la respuesta de este video. ¿Por qué Yotsuba? ¿Por qué Futaro la eligió específicamente a ella? Y es que, ¿recuerdas la metáfora del inicio? En este caso, el amor era como ver tranquilamente las nubes pasando a lo largo de mucho tiempo y saber lo hermosas que eran. Y es que esto se aplica precisamente en el caso de Yotsuba. Para cuando Futaro se le declaró, ella misma no podía entender por qué él había tomado esta decisión. De hecho, lo rechaza, diciendo que no tiene que conformarse con ella, puesto a que no es ni la más bonita y mucho menos la más inteligente de todas las hermanas, que seguramente estaba confundido o algo había pasado, a lo que Futaro le dice que no. Y aunque ella lo rechaza e intenta escapar, él la persigue. Para cuando, no voy a decir que la alcanza porque termina casi matándose a la mitad del camino, ella va y lo ayuda, y él le atrapa la pierna aunque estuviera literalmente en el suelo. Y mientras ella llora sin entender por qué había sido la elegida, él le explica que todo esto había sido gracias a ella. Y es que, si te lo pones a ver bien, es cierto. Él explica que ella estuvo con él desde el primer momento, desde el inicio de los cursos de estudio, desde que se vieron en la cafetería, fue la primera que lo ayudó, quien siempre estuvo ahí, quien siempre tuvo el deseo de progresar y estar junto con él, que cuando fue el festival de verano los dos estuvieron juntos divirtiéndose, asustando a la gente, que fue gracias a que ella lo nombró delegado de la clase que pudo tener una mejor comunicación con todos sus compañeros de grupo, porque antes él no pensaba que tener amigos fuera algo importante, y ahora no solo las tenía ellas, sino que ahora era admirado y querido por la mayoría de su grupo escolar. Y estos solo son unos pocos puntos entre muchas, pero muchas cosas que él da como ejemplo. Y es que, si te das cuenta, incluso en el día de esquiar, cuando Futaro revela los escritos que había hecho para Raiha para irle a contar sus historias, podrás darte cuenta que literalmente en todas las historias dice: fui de campamento con Yotsuba, Yotsuba me llevó a esquiar, Yotsuba estuvo comiendo tal cosa, Yotsuba me dejó encerrado en un almacén, y este tipo de cosas. Desde aquí ya podías darte cuenta que él desde hace mucho tiempo ya tenía sentimientos hacia ella, y no fue por otra cosa de que porque se sentía acompañado. Había alguien que lo apoyaba sin importar qué es lo que pasaba, alguien que cuando él se sentía mal le daba ánimos y cariños, alguien que lo apoyaba en sus locuras y que literalmente lo ayudó a conocer a un montón de gente más que ahora es importante en su vida. Y sin mencionar que es la única chica que
puedes siempre sacarle una sonrisa genuina. Por ejemplo, recordemos la escena del columpio. Fue la vez que Futaro más se rió literalmente en años, ya que pasar tiempo con ella simplemente era divertido. Y es que cuando tienes una pareja, mucho más allá que buscar simplemente una relación romántica, afectiva o incluso sexual, una de las cosas que tienes que estar consciente es que vas a pasar mucho tiempo con esta persona, y si eres afortunado, hasta el resto de tu vida. Y qué mejor que si esa persona no es solo tu esposa o esposo, sino también tu mejor amiga, tu confidente, y esa persona que siempre va a estar ahí. Así podrás estar seguro que incluso después de que pase el festival de fuegos artificiales, podrás estar viendo el cielo tranquilamente, viendo las nubes pasar, y seguramente esa persona va a estar ahí a tu lado, acompañándote.